Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? Muy Muy bien, bien. viejo, muy bien. Vos sabés que me tomo el atrevimiento en virtud ya hemos hablado un montón de veces, y si me tomo la Ujú. confianza, vos me dirás si es un atrevimiento o no. Hablar del Poder Judicial un segundito, porque yo no salgo de mi asombro, ¿no? De lo que ha ocurrido con el juicio por la muerte de Maradona, donde se definirá mañana si continúa, si vuelve a foja cero, ¿no? Tampoco quiero meterte en cuestiones que tienen que ver con lo judicial en sí, pero eh, uno de los tres poderes, o tal vez el poder que más deuda tiene con la democracia, digo yo, con la gente, es el Poder Judicial. Y esto no termina de... eh, o termina por demostrar, digo, que vivimos a veces en la caricatura de un país, ¿no? Es increíble que yo creo que decíamos recién que ni los Simpsons se han atrevido a tanto, esta cuestión de que una jueza eh, sea protagonista de una serie mientras se lleva a cabo o adelante un juicio. Digo, a mí me sorprende, pero al mismo tiempo es tan argentina todo esto. ¿Vos cómo analizás esto? Sí, bueno, primero no estaba siguiendo mucho el juicio por Maradona, Ujú, pero sí entiendo que el Poder Judicial, bueno, también, como vos decís, digamos, ¿no? Tiene una deuda con la ujú, sociedad, la deuda de la transparencia, de la tal cual. democratización, no se sabe muy bien por qué se dan algunas causas, por qué Ujú, algunos fallos, digo, no. Y también para los sectores más humildes, digamos, ¿no? claro. No en este caso que es tan rutilante o tan Ujú, mediático, digamos, ¿no? ujú, Y creo que ahí se juega un poco también esto que decimos, ¿no? La desconexión de la sociedad exactamente. política y Exactamente. los poderes del Estado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Sí, Después realmente lo es de la triste. jueza, bueno, no lo entiendo, pero bueno, me parece que habla un poco también de este mundo de hoy, digamos, Exacto, ¿no? De la necesidad de la mediatización de exacto. todo, ¿no? De la mercantilización de todo, Sí, 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 sí. todo se vende y se compra, ¿no? Me Exactamente. parece Es realmente que no, los que tienen responsabilidad en este caso, de impartir justicia, me parece que tienen que ser ujú, un poco más cuidadosos, ¿no? sin duda, sin duda. Te agradezco por esto porque estaba fuera de programa y me pareció interesante. Pero nos metemos en la política, Pablo. Digo, que no Ujú. se aleja mucho de esta cuestión también, ¿no? Digo, en un país donde el presidente le niega la mano a su jefe de gobierno, le niega la mano a su compañera de fórmula. Sabemos que vive los gritos y vive muy enojado todo el tiempo y le dice de todo a su principal aliado. Cruza la General Paz y se termina aliando con esa persona. Bueno, habla un poquito también de esta historia, ¿no? ¿Cómo estás analizando esto? Porque digo yo, sorprende, pero no, ¿no? No sorprende, me parece que, a ver, forma parte primero de la construcción Mm, discursiva, política y ideológica del presidente, un presidente que, bueno, que busca todo el tiempo transgredir. ujú, Yo creo que esa transgresión muchas veces se le escapa un poco de las manos, porque asume riesgos que me parece que son innecesarios, ujú. y esos riesgos tienen que ver también con la formalidad, digamos, ¿no? Y me parece que hay situaciones en las cuales el presidente tiene que actuar como presidente, no como individuo, pero bueno, me parece que esa es la forma en que entiende el presidente el ejercicio del poder, un poder muy concentrado, Ujú, digamos, ¿no? En pocas manos, y creo que a partir de ahí, bueno, se establecen algunas dinámicas que no son buenas. Y por otro lado, también un pragmatismo político que expresa esa necesidad de disciplinar y de construir bueno, una hegemonía de alguna manera, o una anti-hegemonía, digamos, ¿no? Una hegemonía más desde la reacción, te ujú. diría, reacciona a lo establecido, bueno, que para un sector de la sociedad me parece que eso tiene un anclaje, pero para un sector mayoritario me parece Ujú, que no tanto, porque no termina de entenderse, digamos, ¿no? Esto que vos decís, no le da la mano a Jorge Macri, pero hace un acuerdo con Ritondo, con el PRO en la sí, provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces,
Me parece que ahí ese pragmatismo a veces no se entiende demasiado bien, no tiene esa coherencia que plantea el presidente permanentemente, y bueno, y ahí me parece que hay un problema, pero bueno, me parece que el anclaje fundamental para entender este momento es que el gobierno necesita consolidación política frente a una situación económica que no es tan favorable. El gobierno necesita los dólares, porque también la economía es endeble, y necesita esa legitimación política, y esa legitimación política de alguna manera está planteada sigue estando planteada en el axioma kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Claro. Y para ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires tiene que hacer un acuerdo con el PRO, y bueno, y ahí me parece que va un poco la cosa. Sí, algo que nació con aquel escándalo de ficha limpia. Me paro un poquitito en el análisis, yo lo trataba de hacer ayer, y está bueno alguien que analice mejor que uno para ver si nos ayuda, digo. Me paraba también analizando la situación de Mauricio Macri. Digo, en su momento, cuando el PRO detentaba el poder y cuando el PRO era claramente quien guiaba los destinos del país, dejó de soslayo el radicalismo, y pareciera que hoy la gente ha cambiado de herramienta para enfrentar al kirchnerismo, y pareciera que la Libertad Avanza es quien va a dejar de lado al PRO, y que de alguna manera empieza Mauricio Macri a tomar un poco de su propia medicina. ¿Qué puede ocurrir con el PRO? Porque ya es un partido que terminará siendo como nació, vecinalista, o vos cómo lo estás analizando. Sí, es un desafío para el PRO, digamos, esta nueva etapa, eso es así. Mucho también hay que mirarlo desde el pasaje de muchos dirigentes hacia la Libertad Avanza, y como vos decís, digamos, ¿no? Hay un sector del electorado que entiende que hoy la Libertad Avanza es una mejor herramienta para avanzar contra el kirchnerismo, y eso se expresa también en las elecciones, digamos, ¿no? Una parte importante de la base electoral del PRO está con el gobierno. También es cierto que el PRO apoya al gobierno, digamos, ¿no? Lo acompañó en todo, no tiene un rol opositor, le votó todas las leyes que el gobierno quiso pasar en el Congreso, y eso también hace que sea más difícil la diferenciación, ¿no? Entonces, pasa a ser por un tema casi de egos que más que de ideología, ¿no? Y yo creo que sí, por una cuestión más interna, más de qué rol quiere tener Macri, qué rol quiere que tenga el gobierno, pero después en los hechos me parece que no hay una diferenciación tan grande. De hecho, en el tramo de la campaña estuve en un programa con un candidato del PRO a legislador porteño, y decía, bueno, si el gobierno avanza en la reforma laboral, seguramente nosotros la apoyemos, si avanza en la reforma previsional también. Entonces ahí no hay grandes diferencias, pero bueno, el desafío es si asume que tiene una posición minoritaria dentro de una alianza, como vos decís, como fue el radicalismo dentro de Cambiemos o otros sectores, pero evidentemente hay diría una licuación, digamos, ¿no? El tema es si esa licuación es total o no, pero en la medida que el PRO siga apoyando toda la medida de gobierno, va a ser más difícil frenar ese proceso de traspaso, tanto de la base electoral como de dirigentes. Y ahora se viene la gran batalla en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo está debatiéndose. ¿Vos cómo estás analizando? Porque pareciera que entre Cristina y Axel no se van a dar la mano. Esto plantea un peronismo medianamente dividido, y esto seguramente hace más compleja la situación del peronismo en su principal bastión, digo, ¿no? ¿Cómo analizás esto? Porque me parece a mí que guste o no esta alianza, o después verán el nombre que le ponen, verán, porque claramente van aliados, pero todavía no se sabe bajo qué paraguas o bajo qué forma política, pero sí, esta suerte de alianza pone en peligro el poder del peronismo en su principal bastión, ¿no? O no sé cómo lo analizas. Sí, yo lo veo un poco así. Creo que la Libertad Avanza y el PRO entendieron que si van separados tienen menos potencialidad electoral,
Y creo que eso aplica también al peronismo, digamos, ¿no? Si el peronismo va dividido, tiene más chance de perder que de ganar, Claro. digamos, porque bueno, es una cosa un poco obvia, pero al dividir se pierde Seguro. fuerza. Sí, Y sí. creo que esa división no es solamente una división electoral. Cuando uno mira los, los estudios cualitativos, la base social del peronismo lo que le está pidiendo es unidad a los dirigentes, Mm, y también entiende que los dirigentes del peronismo están en una discusión que no es la de la gente, digamos, ¿no? ujú, La gente hoy, sobre todo ese sector, se siente muy agraviado por las políticas del gobierno de Milei, y entiende que no hay dirigentes que defiendan su posición, ujú, digamos, ¿no? Más bien dirigentes que están en una discusión interna, por cargos, por listas, por liderazgo, pero no por que defiendan la agenda bueno, su agenda, digamos, ¿no? Y ujú. creo que eso es un problema. Me parece que la unidad que se le exige al peronismo no es solamente una unidad electoral, sino también una unidad bueno, que exprese una alternativa política al gobierno de Milei. Y Ujú. eso hoy no está, y tampoco está, al menos hasta ahora, la unidad electoral, digamos, ¿no? Claro. Y habrá que ver que si la dirigencia del peronismo es sensible a eso o no. ¿Te acordás que hace mucho Menem planteaba que el peronismo cuando se pelea es como los gatos que se está reproduciendo, ¿no? Y en eso tenía razón. Eh, ¿Vos crees que emergerá algún líder? ¿Vos crees que Cristina volverá a tomar las banderas? ¿Vos crees que Axel terminará por mantener o generarse un liderazgo en la provincia? Porque digo, claramente no hay líder en la oposición más allá de la oposición, ¿no? Sí, hoy, bueno, hay tres liderazgos, digamos, me parece a mí: el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Axel Kicillof y el de Sergio Massa. Ujú, Y bueno, pero no termina de saldarse esa discusión, digamos, ¿no? Bueno, quién va a ser el próximo que lidere al peronismo, ¿no? ujú. Mm, No, no, la no, idea no de que emerge. alguien dé el paso al costado me Claro. parece que no funciona. En política no funciona eso. Ujú. Y bueno, pero también es cierto que bueno, que algunos entienden que es el momento para hacer la discusión definitiva, digamos, ¿no? Ajá. Y otros entienden que no, que todavía falta para esa discusión, pero, pero creo que lo que sí marca es que hay una distancia creciente Enorme, sí, con sí, las sí. demandas de su electorado Sí. y de su base social. Y esto que estamos hablando también, digo yo, explica un poco lo que ha sucedido respecto del 45 o 7% que no fue a votar en las últimas elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo que ha ocurrido en varias de las elecciones previas. Eh, Posiblemente volvamos a tener un escenario similar o no en provincia. Bueno, hay que ver, digamos, ¿no? Hay que ver de cómo se organiza un poco las alianzas, si la alianza del peronismo bueno, la alianza, la unidad Sí. se consuma o no. Pero por ejemplo, sí es cierto que no se entiende bien qué es lo que se va a votar el 7 de septiembre, por Ujú, ejemplo. ujú. Esta Es verdad. idea de la diferenciación por secciones y los candidatos seccionales, no queda claro, ¿no? Y me parece que ahí, bueno, también es un déficit de la dirigencia, ¿no? Que toma decisiones sin que tengan una comprensión Sí. o un acompañamiento claro del electorado, ¿no? Al mismo Entonces me tiempo esto parece que que decís, eso... al mismo tiempo Ujú. esto que planteas me parece que también tiene que ver, me parece, con algo que le conviene al gobierno, que es nacionalizar, es volver en cada sector, en cada distrito, en cada urna, poner la disyuntiva de kirchnerismo o libertad, ¿no? Nadie va a hablar de, como decíamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, nadie va a hablar de asfaltar o no Figueroa Alcorta, digo, sino que hablarán de kirchnerismo o libertad, ¿no? Y sí, porque también esta idea de que, bueno, la revalorización de entregar una ambulancia, Tal cual. de inaugurar una salita, o de como decís, de asfaltar un camino, una ruta, una calle, Ujú, bueno, es medio lo que se espera que se tiene que hacer, claro. digamos, ¿no? Y la discusión me parece que es más política e ideológica. El gobierno nacional hoy tiene la fuerza para imponer de alguna manera la cancha donde se Sí. juega su partido, Ujú, y a veces hay que asumir que hay que jugar en la cancha que pone el otro, digamos, ¿no? sí, es verdad. Porque a veces no se puede
digamos, decir dónde se juegan los partidos. Y bueno, y creo que ese desafío hoy es parte de la discusión. Creo que bueno, que ahí el gobernador entiende que se puede jugar más desde lo distrital, y Cristina Fernández de Kirchner entiende que se tiene que jugar más de lo nacional. Bueno, Claro. eso, de alguna manera, eso ya se saldó con Sí, sí. la discusión de si se adelantaba o no, y ahora, bueno, habrá que ver cómo se da ese partido, digamos, básicamente. Ujú. Pablo, querido, como siempre, es un placer contar con tu análisis y con tu casi análisis didáctico, te diría que es bien interesante, cosa que te agradecemos mucho cada mañana, ¿eh? Seguramente, como Bueno, siempre, te tenemos en la agenda y te volveremos a molestar cuando la política lo requiera. Dale. dale, con todo gusto, y un abrazo para todos. Gracias, Pablo. Un gran abrazo. Chao, Era chao. Pablo Romá, Otro. sociólogo, analista político, un tipo a quien, digo yo, conviene escuchar.